El primer tópico que vamos a ver entonces es este de resolver ecuaciones no lineales. Y esto es obviamente importante, ¿por qué? Porque en economía el 99.9% de los problemas interesantes que enfrentamos requieren al final del día, pues nos vamos a ver enfrentados al final del día a un sistema típicamente no lineal de ecuaciones. Todas las condiciones de equilibrio de nuestros modelos en macro, en micro, acaban, luego de haber presentado el problema, acaban en condiciones de primer orden, que son sistemas no lineales de ecuaciones de donde tenemos que resolver, encontrar soluciones. Todos los problemas de econometría que tenemos típicamente, si nuestros estimadores son estimadores extremos, de que resultan de un proceso de optimización, sacamos la condición de primer orden, necesitamos encontrar los estimadores a partir de la solución de las ecuaciones que están en las condiciones de primer orden, que son ecuaciones no lineales. Si estamos en un problema de macro, por ejemplo, tratar de encontrar el estado estacionario de un problema, encontrar el estado estacionario de un problema es básicamente un problema de un sistema no lineal de ecuaciones, donde lo que tratamos de encontrar son puntos fijos, ¿no es cierto? Puntos en los que, por ejemplo, xt más 1 es igual a xt, es un problema de punto fijo. Entonces, como ven acá, en economía, todas las condiciones de equilibrio y todos los problemas importantes en economía al final del día se expresan en sistemas de ecuaciones. Y el 99.9% de los problemas interesantes en economía son problemas que son lo suficientemente complejos y lo suficientemente no lineales como para que el sistema de ecuaciones que debamos resolver para encontrar soluciones a nuestro problema sean también ecuaciones no lineales. Y cuando son ecuaciones no lineales, entonces tenemos el problema de que típicamente no van a tener una solución analítica. Alguien dice, algunos no están, no sé a qué se refiere. No sé, a ver, en un minuto, ¿hay alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, en el chat alguien colóqueme sí para que paremos. Ok, partamos entonces. ¿Hay una pregunta? Sí, hay una pregunta, hay una pregunta, hay una pregunta. Entonces, esperen un segundito. Voy a detener el contenido, un segundo. Ya. ¿Alguien tiene una pregunta? No todos los libros recomendados están disponibles por libre acceso. Es posible que no nos pongan a disposición por cada tema. Claro. Sí, a ver, lo que va a ocurrir es que, sí, lamentablemente, eso es algo que tengo que discutir obviamente con la escuela de pregrado. No todos los libros van a estar disponibles, no están disponibles ahora. Debiesen, la librería o la biblioteca debiese darnos acceso virtual a gran parte de los contenidos, y si no están libres o de libre acceso, lo que yo voy a hacer es darles por lo menos una o dos referencias que van a abarcar el 99.9% de lo que hacemos, que sí van a estar disponibles para que ustedes las accedan a ellas. Por ejemplo, para todo lo que vamos a ver ahora, todo lo que vamos a ver ahora, el primer tópico, non-linear least squares, máxima verosimilitud, optimización y ecuaciones no lineales, todo lo que vamos a ver está disponible en los apuntes en el curso. Entonces, no va a necesitar material adicional, a no ser que quieran ir a lectura base o lectura de mayor profundidad. Si tienen algún problema adicional y quieren acceder a algo de la bibliografía que no está disponible, me avisan y yo lo, y yo se los mando. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta? Sus presentaciones para poder tomar notas. Sí, se las voy a mandar, les voy a mandar las presentaciones, perfecto. ¿Saben qué vamos a hacer entonces? Vamos a inaugurar esto de compartir contenido y les voy a mandar ahora mismo. Compartir archivo. Vamos a ver si me funciona. Y en este minuto le estoy mandando. Entonces, esto lo que es simplemente un resumen del apunte que ya tienen ustedes. ¿Eh? Ya he compartido el contenido, entonces deberían ustedes tenerlo. No sé si está bien. ¿Lo han recibido? Sí, perfecto. Bien. Bien. Entonces, déjenme ver si puede avanzar. No, mejor espera, ¿me parece? Ah, ya.
Ya. Déjeme entonces volver al tema. Ok, bien. Entonces, como les decía, todos los problemas que enfrentamos son problemas en los cuales tenemos, ya sea un problema de resolver un problema en el que tenemos que encontrar los X que resuelven, que hacen que cuando tenemos un problema de este tipo se llama encontrar las raíces del problema. Entonces, las X serían las soluciones, esto es un sistema no lineal de ecuaciones, y queremos encontrar el vector de X que hace que cada una de estas ecuaciones sea cero. Entonces, por ejemplo, si tenemos un modelo de máxima resolutitud y tenemos 4 parámetros a estimar, entonces tenemos las 4 condiciones de primer orden de nuestro modelo de máxima resolutitud y tenemos que encontrar los 4 parámetros que hacen que esto numéricamente se haga igual a 0. O tenemos un modelo de OLS o de nonlinear squares, o tenemos una condición de primer orden en un problema micro o en un problema macro, y tenemos que encontrar el consumo, la inversión y el gasto de gobierno óptimo, nos estoy inventando, entonces tenemos que encontrar los X que hacen que resuelven este sistema de ecuaciones. Entonces, esta es una manera de enfrentar el problema. La otra es que sea un problema de punto fijo, en que tenemos que encontrar el valor de X tal que cuando yo evalúe f de X en ese valor, me entregue el mismo X. Entonces, por ejemplo, este es un problema como el de cuando ustedes tratan de encontrar el estado estacionario del estado de capital. Ustedes tienen una ley de movimiento para el capital, Kt más 1 es igual a una función de Kt. Quieren encontrar cuál es el estado estacionario, quieren encontrar cuál es el K barra, que hace que Kt más 1 sea igual a Kt, eso se puede expresar como una función de este tipo. Entonces, encontrar esto es un problema de punto fijo, ¿ok? Y como les decía, entonces, obviamente, los ejemplos de esto es todos los problemas micro que tienen, todos los problemas de teorías de juegos que tienen, todos los problemas macro que tienen, todos los problemas macro que tienen, o los problemas econométricos que tienen, casi todos los problemas son problemas de, ya sea encontrar las raíces de un sistema no lineal de ecuaciones, o encontrar los puntos fijos de un sistema no lineal de ecuaciones, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es básicamente discutir los métodos que podemos utilizar para resolver los sistemas no lineales de ecuaciones. Obviamente, sistemas lineales de ecuaciones es trivial resolverlos y lo han hecho manipulando matrices, es trivial resolver un sistema lineal de ecuaciones. Un sistema no lineal de ecuaciones es no trivial porque típicamente no tiene solución analítica. Entonces, lo que voy a hacer es básicamente partir por cómo resolvemos problemas de este tipo, en los que tenemos una dimensión, o sea que tenemos que encontrar un solo X, o problemas en los que tenemos muchos X. Entonces, tenemos una sola ecuación no lineal o tenemos muchas ecuaciones no lineales. Y después voy a tratar de mostrarles algunas aplicaciones de esto. ¿Ok? Partamos entonces con el primer problema. ¿Ok? El de una ecuación no lineal. Entonces, obviamente lo que vamos a hacer es, permítame volver un minuto, vean que obviamente si yo tengo un problema de punto fijo, un problema de punto fijo puede escribirse como un problema de un sistema no lineal de ecuaciones para encontrar el cero de la ecuación, o encontrar las raíces de la ecuación. ¿Cómo? Simplemente defino una nueva función que sea f de x menos x igual a 0. ¿Sí? Paso el x a este lado, y con eso acabo con f de x menos x igual a 0. Y llamo f de x menos x a mi nueva f de x, o si quieren llámela g de x, y g de x igual a 0 es claramente un sistema no lineal de ecuaciones de esta forma. Entonces, encontrar un punto fijo es lo mismo que encontrar un problema de raíces iguales a 0, simplemente reescribo este problema así. Y por lo tanto, todo lo que vamos a discutir va a ser cómo resolvemos problemas de encontrar raíces a ecuaciones no lineales, porque sabemos que resolver un problema de punto fijo puede reescribirse como resolver un problema de raíces de ecuaciones. ¿Ok? Lo que vamos a hacer, como todas las cosas que hacemos cuando resolvemos, o casi todas las cosas que hacemos cuando resolvemos modelos no lineales, es utilizar métodos iterativos. Y estos métodos iterativos lo que hacen es decirnos que renunciamos a la posibilidad de encontrar la solución al problema. Lo que hacemos típicamente es no encontrar la solución al problema, sino encontrar aproximaciones a soluciones al problema, utilizando métodos iterativos. Y los métodos iterativos típicamente lo que hacen es que requieren de tres cosas. ¿Sí? Requieren de lo que llamamos cómo inicializar el problema, que es lo que vamos a llamar el problema de escoger valores iniciales. Requieren el algoritmo o procedimiento iterativo mediante el cual, luego de una solución inicial, llegamos a una nueva iteración,
y cómo de esa nueva iteración pasamos a la siguiente, y así sucesivamente, y después requieren un criterio que llamamos el criterio de stopping rule, o el criterio de para parar el problema, que es que definimos un criterio en el cual, un criterio para converger, en el cual queremos haber llegado a una solución, o un criterio para el cual nos rendimos y decimos que no encontramos una solución al problema. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos es que puede ser un problema en el cual, bajo los criterios que hemos colocado, el algoritmo no nos lleva a una solución, o nos lleva a una solución que no sea la solución que estamos buscando. Por lo tanto, esas son las tres etapas típicas en cualquier método iterativo. Hay una cuarta etapa, que es obviamente la etapa en la cual intentamos encontrar, además, evaluar si es que esta es la solución al problema. Vamos a discutir eso en unos minutos más. Y los métodos que vamos a utilizar son básicamente variantes de estos cuatro métodos. Un método de iteración directo, iteración simple, que vamos a llamar el método a la bruta, digamos. Y después vamos a discutir variantes del método que probablemente ya hemos visto, han visto en sus cursos de econometría antes, que es el método de Newton-Raphson. Vamos a ver otras variantes que son el método secante y el método de bracketing o el método de corcheteo, lo llamaremos. ¿Okay? Voy a discutir entonces cómo podemos resolver este problema. Partamos entonces con esto. Entonces, obviamente, como les decía, el método de iteración simple, vamos a partir primero tratando de encontrar cómo resolver el problema de f de x igual a 0. Como les decía antes, podríamos reformular el problema, que en lugar de f de x igual a x, que sería el problema de punto fijo, lo podemos reescribir como g de x es igual a x más f de x. Porque si hacemos así, si se dan cuenta, al final va a ser un problema en el que podemos reparametrizar como f de x igual 0. O lo que es lo mismo, g de x menos x igual 0. Y por lo tanto, f de x es g de x menos x. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la idea detrás de este método? La idea detrás de este método iterativo es que si es que nosotros tenemos una manera mediante la cual encontramos que nuestro problema, este problema que tenemos de f de x igual a 0, lo podemos entender como un problema de punto fijo, entonces ahora vamos a ir al revés. En lugar de ser un problema de encontrar la raíz que haga que f de x es igual a x, vamos a tratar de encontrar una solución a que el problema sea un problema de punto fijo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? La manera de hacer eso es simplemente la siguiente. Vamos a definir una función g de x como x. ¿Ya? Y si ven entonces, si g de x igual a x, g de x es igual a x, ¿me está siguiendo? Si hago que g de x es igual a x, esto va a ser lo mismo que colocar f de x igual a 0. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, al final del día, lo que estamos haciendo acá es que estamos encontrando un problema en el cual queremos encontrar una solución para g de x igual a x. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, una manera muy simple de hacer eso es la siguiente. Partimos con un valor para x y lo que hacemos es evaluar g de x, g, en ese valor. Y llamamos a eso x de la iteración siguiente. ¿Qué debería ocurrir? Que si encontramos una solución, la solución debería ser f de x igual a 0, o lo que es lo mismo, g de x igual a x. Y por lo tanto, si cuando nosotros partimos con un valor para x, digamos el valor 8, evaluamos la función g en 8, y el resultado que nos entrega es el mismo 8, quiere decir que hemos encontrado una solución para f de x igual a 0. ¿Me siguen? Entonces la gracia acá es que simplemente partiendo con un valor inicial, evaluando en esta función, encontramos un nuevo valor y con este nuevo valor comparamos si el valor que hemos encontrado es lo suficientemente cercano al valor anterior. Y acá, obviamente, tomamos una decisión respecto a cuándo parar. Por ejemplo, podemos parar solamente cuando x sea exactamente igual, el x de esta iteración sea exactamente igual al anterior, o cuando sea lo suficientemente cercano. Y este es el criterio de convergencia o de tolerancia que le entregamos. ¿Ok? Si es que tuviésemos la suerte de que nuestra función f de x es bien comportada, un ejemplo de esto es, por ejemplo, este caso acá, que tenemos que nuestra f de x es una solución lo suficientemente bien comportada, escribir f de x igual a 0 es lo mismo que escribir la función g de x que se ve de este modo y encontrar el valor de x tal que cuando yo evalúe x en g de x me entregue el mismo valor. Entonces, por ejemplo, evalúo esto g de x en 0.4, el valor que me entrega para g de x es 0.8.
Por lo tanto, no es un punto fijo y no es una solución. Pero cuando yo llegue a un punto en el cual yo evalúo g de x en, por ejemplo, 1, y el valor que me proyecta para g de x es el mismo valor, entonces he encontrado una solución. Entonces, como ven, el método de iteración simple requiere que la función pase por este punto en el cual se cumpla esta condición, que es la condición que se llama la condición de Lipschitz, y esta condición, una condición de descuento. Entonces, en este ejemplo, hay dos puntos en los cuales se cumple que g de x es igual a x. El primer punto es este, y el segundo punto es este, el valor de 0 en este ejemplo. Entonces, obviamente acá tenemos dos soluciones para este problema. Si es que, por ejemplo, nuestra función g de x adoptase esta forma, y después nuestra función volviese a crecer y volviese a cruzar acá, quiere decir que hay dos puntos en los cuales, o en realidad 3 puntos en los cuales esta función va a tener una solución con f de x igual a 0. Y lo que tenemos que hacer es definir cuál de estos 3 puntos es el que es económicamente relevante para nosotros. Por ejemplo, puede ser que este sea un punto que sea un máximo y este sea un punto que es un mínimo. Y por lo tanto, lo que queremos es encontrar un máximo a nuestro problema y esta va a ser la solución, o viceversa, ¿no? Dependiendo de las propiedades de nuestro problema. ¿Ok? Entonces, el método de iteración simple es el método a la bruta. Es simplemente presentar nuestro problema de ecuación no lineal, de raíz igual a 0, como un problema de punto fijo, y ir iterativamente a tratar de encontrar el punto fijo. Ese es básicamente ese primer método. El método Newton-Raphson lo que hace básicamente es que hace una aproximación de primer orden a esta nuestra f. Entonces, hacemos una aproximación de primer orden a nuestro f en torno a un valor, digamos al valor de x. Lo que hacemos en torno a ese valor entonces es que agarramos nuestra f y le hacemos la aproximación de Taylor de primer orden. ¿Sí? Y lo que hacemos entonces, si se dan cuenta, le hemos hecho la aproximación en torno a x, ¿sí? En torno a este x, y queremos que esta nuestra f de x, en nuestra solución, queremos que f de x sea 0. Entonces, como hemos hecho la aproximación de primer orden, hacemos que la aproximación de primer orden sea igual a 0, no la función, sino la aproximación se iguale a 0, y resolvemos para s, que sería la iteración próxima. Entonces, lo que hacemos es, partimos con un guess, un valor de x cualquiera, llamémoslo x de iteración i menos 1, evaluamos donde aparece x en esa iteración, y resolvemos para s, para hacer que la aproximación de primer orden sea igual a 0. Noten que no estoy resolviendo el problema f de x igual a 0. Estoy resolviendo el problema de la aproximación de primer orden en torno a este punto igual a 0. Y por lo tanto, el s que estoy encontrando como solución acá, el x de la próxima iteración, no es necesariamente la solución a este problema. Es la solución a este problema, que es una aproximación a este problema. Y por lo tanto, como es una aproximación a este problema, no es la solución todavía. Lo que hago es, luego que he partido con un guess inicial, evalúo este guess acá. Luego de haber evaluado este guess, ¿qué hago? Lo que hago es, encuentro un nuevo valor de x. Con este nuevo valor de x, vuelvo a evaluar esta función. Y con esta nueva función, ¿qué hago? Lo que hago es, encuentro una nueva iteración, vuelvo a evaluar esto y así sucesivamente hasta converger. Se puede demostrar, en el documento me parece que está la demostración, que el método Newton-Raphson, si la función f es lo suficientemente suave, obviamente para poder aplicar este método necesito que f sea diferenciable. Si además de ser diferenciable lo suficientemente suave, este método va a tener una rapidez, una velocidad de convergencia que es cuadrática, que es mayor que la velocidad de convergencia del método simple o el método iterativo. El método iterativo va a converger, pero como no le estoy dando algo que sí estoy haciendo acá, el método va a converger probablemente con una velocidad menor. ¿Cuál es la información adicional que estoy entregando cuando hago Newton-Raphson? Estoy entregando información acerca de la curvatura, ¿no es cierto?, de la pendiente de la función, del f'. Y eso entonces me permite ir más rápido o más lento en buscar una solución. Y por lo tanto, Newton-Raphson es un método que cuando se puede utilizar, es preferible al método de iteración simple. Hay veces en las cuales Newton-Raphson no se puede utilizar porque la función ni siquiera es diferenciable, entonces obviamente esto no va a ser discusión. Pero cuando la función es diferenciable, Newton-Raphson típicamente va a ser preferible y más rápido que el método de iteración simple. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podría ocurrir? Bueno, vean que el método de Newton-Raphson requiere utilizar la primera derivada de una función. Y si hay algo que, esto lo he dicho varias veces ya con los que han hecho el curso conmigo,
si hay algo que los seres humanos hacemos mejor que los computadores, es derivar. Los computadores todavía integran mejor que nosotros, pero por ahora, si es que sabemos derivar, nosotros derivamos mejor que el computador. Y por lo tanto, si nosotros somos capaces de entregar el procedimiento donde decimos cuál es la derivada de f para que haga esta evaluación, este método va a ser un método más confiable y numéricamente más estable que otro método como el que vamos a discutir ahora. El método que vamos a discutir ahora es el método o para flojos o el método para cuando la función f es muy complicada como para poder derivarla analíticamente. Y lo que hacemos es utilizar una aproximación numérica a la derivada. Entonces, lo que hacemos es que en lugar de tomar la derivada de x, lo que hacemos es aproximar esta derivada por una diferencia finita. Entonces, simplemente la derivada de f evaluada en x va a ser simplemente aproximadamente igual a el cambio de f entre x sub i y x sub i menos 1 sobre el cambio discreto en x. Entonces, esta es la manera en la que aproximamos esta derivada. Obviamente, se dan cuenta, para yo poder utilizar este método, en el método anterior, yo necesitaba un valor inicial, porque con este valor inicial tenía el valor de la primera iteración. Con el valor de la primera iteración lo tenía el de la segunda, cuando la segunda, la tercera y sucesivamente. Pero ahora, en el método secante, para obtener la derivada acá, yo necesito además tener una condición anterior. Entonces, se dan cuenta aquí, lo que tengo que hacer, esto está mal escrito, necesito dos puntos iniciales. Necesito tener el x sub i menos 1 y el x sub i menos 2 para poder hacer esta derivada. Y con esta derivada, que es la que tengo aquí, esta derivada aproximada, ¿no es cierto? Con esta derivada aproximada, lo que haría es utilizar el próximo valor acá. Y así sucesivamente. ¿Ya? Este método, obviamente, no tiene la convergencia cuadrática de Newton-Raphson, porque estamos haciendo esta aproximación finita a la derivada. Y esta aproximación puede ser una aproximación razonable o puede ser una pésima aproximación. Si, por ejemplo, la diferencia entre x sub i y x sub i menos 1 es muy grande, recuerden que la derivada es esta aproximación es razonable si es que la diferencia, el paso acá, la diferencia acá, es con un épsilon que tiende a cero, tiene que ser un épsilon muy chico. Y por lo tanto, para poder aproximar esta derivada, esto tiene que ser una diferencia muy pequeña. Por lo tanto, puede ser que esto no sea razonable para hacer eso. ¿Ok? El siguiente método, que sería nuestro cuarto método, ¿esté bien? ¿Sí? Nuestro cuarto método, para resolver este problema, es el método de bracketing. Y este es un método que parecería ser bastante ingenioso y simple. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Supongan que yo quiero, esta es la función, ¿ya? Esta es la función. Y la función tiene este dominio, ¿ya? ¿Ok? Entonces la función está en este dominio. ¿Ok? Entonces acá está el valor de x y acá está f de x. Acá evaluamos, para este valor de x, f de x evaluada en x es este valor. ¿Ok? Lo que queremos encontrar es el valor de x que haga que f de x se haga igual a 0. Eso es lo que queremos encontrar. El valor de f de x que haga que x se haga igual a 0. En el fondo, acá, obviamente no sabemos cómo es f de x. En este ejemplo gráfico, esta es la solución. Pero no sabemos que esta es la solución. No sabemos que esta es la solución. Queremos encontrar la solución a esto y no sabemos cómo encontrarla. ¿Ok? La manera del método de bracketing es la siguiente. Supongamos que sabemos que existe una solución. Y obviamente para esta solución, muchas veces la economía del problema nos dice si, por ejemplo, encontramos una solución a este problema. Supongamos que tenemos un problema que sabemos que satisface las condiciones de Bolzano-Weierstrass. Las condiciones de Bolzano-Weierstrass nos decía que si hacemos una optimización en un espacio cerrado y acotado, existe una solución a nuestro problema, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si estamos en un problema que sabemos que es una optimización en un problema en un espacio cerrado y acotado, entonces sabemos que va a haber una solución a este problema. Sabemos entonces que hay un valor de x que hace que f de x sea igual a 0. En realidad puede haber más de uno, como les decía antes, puede ser que esta función, por ejemplo, continúe por acá y haya otro valor de x por acá en el que la función de f de x también se haga 0. ¿Ok? Y en ese caso tendríamos más de una solución, que es algo que típicamente ocurre en modelos no lineales, tenemos más de una solución y lo que tenemos que hacer después de encontrar una solución es ver si esa solución satisface o no, que es la solución que estamos buscando. Pero supongamos que tenemos entonces el problema como este, ¿ok? Entonces, supongan que ustedes, el método de bracketing consiste en lo siguiente. Ustedes
agarran y parten con dos valores para X. Supongan que parten con un valor para X acá y otro valor para X acá. ¿Ya? Y lo que hacen es evalúan el valor de f de X en este punto. Y evalúan el valor de f de X en este punto. Y se preguntan si el valor de f de X en este punto, en este caso, por ejemplo, era negativo f de X en este punto, y en este otro punto el valor de f de X también es negativo. Quiere decir entonces que si esta función es continua y pasa por la solución, quiere decir entonces que la solución no puede estar en este rango. ¿Me siguen? Porque quiere decir que la función f en este rango, evaluada en todo este rango de x, la función f es negativa. Y por lo tanto, no puede ser la solución porque yo necesito que haya algún punto en el cual la función se vuelva positiva. ¿Me están siguiendo? Por ejemplo, si yo tomo como un valor el punto A y otro valor el punto B, f evaluado en el punto A es negativo. F evaluado en el punto B es positivo. Si la función es continua, quiere decir que tiene que haber algún punto en el cual la función f, partiendo del punto B, se vuelve negativa, y tiene que haber algún punto, partiendo del punto A, en que la función f se vuelve positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene algún punto, si la función es continua, en el cual f tiene que haber sido cero. La función f tiene que haber pasado por una solución de cero. Entonces, lo que yo hago es, escojo valores, y por eso se llama el método de bracketing, o el método de corcheteo si quieren, porque lo que hago es, busco un valor en el que la función es negativa, y un valor en que la función es positiva. Si encuentro un valor en que la función es negativa, y otro en que la función es positiva, yo sé que la solución está entre A y B. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué haría si es que encuentro un punto que la función es negativa y otro punto que la función es positiva? Lo que tengo que hacer ahora es estrechar un poco el corchete. Entonces, por ejemplo, me muevo un poco más a este lado. Si al mover un poco más a este lado, evalúo la función f, y la función f sigue siendo negativa, quiere decir que la solución está más a este lado. Si cuando yo me he pasado, por ejemplo, cambio de valor de a y me voy a este lado, y el valor de a que he utilizado, perdón, el siguiente valor está por acá, f evaluado en este punto es positivo y evaluado en b también es positivo. La solución no está por acá, quiere decir que me he pasado mucho. Por lo tanto, la solución tiene que estar más hacia este lado. ¿Ok? Y entonces lo que hago es, voy corcheteando y voy cerrando los corchetes, cerrando, hasta que al final llegue a la solución que tiene acá. Obviamente este método es menos rápido que el método de Newton-Raphson, por ejemplo, porque no le estoy entregando información de la curvatura de la función, de cuán rápido podríamos cerrar la brecha, etcétera, ¿no es cierto? Pero este método tiene la gracia de que encuentra soluciones para funciones que son continuas, no necesariamente diferenciables. Bien, si quieren, paremos un segundo acá para ver si hay alguna duda. ¿Hay alguna duda? ¿Si hay alguna duda? Ninguna duda. ¿Hay alguien que se haya quedado o todos se han ido? Porque no estoy viendo... Ah, ok. Todo ok. Bien. Presente, don Álvaro. Perfecto. Muy bien. Seguimos entonces, ¿ok? Bien. Vamos entonces. Ok. Obviamente, como les decía, todo método, cualquiera de los métodos que he discutido antes, requieren de cumplir estas etapas, ¿no es cierto? Requieren una condición inicial, requieren un método iterativo y requieren de un criterio de convergencia o de un stopping rule, ¿ok? Como les decía entonces, lo que hemos discutido, los métodos que hemos discutido hasta ahora, nos dicen cómo deberíamos ir en iteraciones, cómo obtenemos la iteración siguiente. No nos están diciendo cómo escoger los valores iniciales. Y como les he dicho, probablemente, o como seguramente han visto en sus cursos en los que han utilizado métodos numéricos, esta es, si no la parte más importante, una de las partes más importantes del problema. Escoger bien condiciones iniciales es crucial porque nos permite ahorrar tiempo, uno, nos permite resolver problemas más rápidamente, escoger una condición inicial muy alejada de la respuesta, como por ejemplo, volviendo acá, escoger una solución inicial que esté por aquí en nuestra función, va a hacer que estemos mucho tiempo dando vueltas en cosas que no necesitamos, hacer nuestro bracketing por acá y por acá y por acá y por acá, perder mucho tiempo en condiciones iniciales hace que no lleguemos rápido a una solución acá, ¿no es cierto? Lo mismo acá, en cualquiera de estos métodos, ¿no es cierto?
Entonces, obviamente, escoger una condición inicial hace que escoger una buena condición inicial cercana a la solución final nos va a resolver el problema que tenemos más rápidamente y va a ser más eficiente. Entonces, escoger una solución inicial es importante por eso. Obviamente también es importante porque escoger una solución inicial razonablemente cercana a una solución no necesariamente nos garantiza que esa sea la solución. Otra vez, por el gráfico que tenía acá, supongamos que esta función vuelve a crecer acá y vuelve a pasar por 0 acá. Por lo tanto, entonces, si ustedes hacen el bracketing en esta zona, ustedes encontrarían esta solución, y si hacen el bracketing en esta zona, encontrarían esta solución. Y si la función hace esta curva más, esta otra solución va a aparecer también como una solución a este problema. Por lo tanto, la condición inicial no nos garantiza haber resuelto el problema, porque tenemos soluciones múltiples que pueden ocurrir. Hay raíces múltiples al problema. Y eso típicamente va a ocurrir. Si nuestro problema es no lineal, van a haber muchas soluciones. Y lo que tenemos que hacer entonces es, después de haber hecho eso, sacarnos la gorra del método cuantitativo y colocarnos la gorra del economista, y con la gorra del economista ir evaluando las soluciones que hemos encontrado. Si esa solución es económicamente razonable o no, es económicamente viable o no, es un máximo o es un mínimo, este máximo es mejor que este máximo o no, es mayor que este o no, etc. Entonces, cuando tenemos más de una solución, tenemos que encontrar maneras de resolver eso. Pero no sabemos si tenemos más de una solución si no hemos experimentado extensivamente con muchas condiciones iniciales. Si no partimos con muchas condiciones iniciales, si tenemos la suerte que nuestro problema, por ejemplo, es globalmente cóncavo y tiene una única solución, independientemente de la solución inicial de donde parte la condición inicial, vamos a converger a la misma solución siempre. Pero si el problema es tal que tenemos múltiples soluciones, tenemos que asegurarnos de que entendemos que el problema tiene múltiples soluciones. Algunas veces, sobre todo cuando tenemos dimensiones pequeñas para el problema, podemos graficar esto. Entonces, por ejemplo, si tenemos que resolver un sistema de una ecuación, es trivial. Nos damos distintos valores de x, graficamos nuestra función para ver en distintos valores de x cómo se ve esta función. ¿No es cierto? Si tenemos un problema de dos dimensiones, dos ecuaciones, también todavía se puede. ¿No es cierto? Podemos hacer resolver esto para cada ecuación como un problema de 3 dimensiones. Obviamente tenemos más de 3 dimensiones, exceptuando que utilicemos algún método alucinógeno, no vamos a poder visualizar la solución al problema y por lo tanto gráficos a veces no son maneras en las cuales podemos tener una idea de en qué rango más o menos está la solución. Hay veces en las cuales otros problemas resueltos de modos más sencillos nos entregan soluciones o buenas condiciones iniciales. Por ejemplo, supongamos que yo quiero resolver un problema de optimización de un problema para encontrar un modelo de máxima resolución. ¿Ok? Y yo sé que muchas veces un problema aproximado, lineal a ese, del cual yo conozco solución, yo conozco la solución de un problema lineal. Entonces puedo utilizar la aproximación lineal como mi condición inicial para el problema no lineal. O puede ser que, por ejemplo, yo tenga que encontrar algunos parámetros de una función y yo sé que, por ejemplo, una distribución cualquiera, yo sé que, por ejemplo, la distribución exponencial. Yo sé que el parámetro de la distribución exponencial es la esperanza de la distribución también, de la esperanza de la variable. Por lo tanto, yo podría utilizar método de aumentos, por ejemplo, para calcular el promedio muestral y utilizar ese promedio muestral como mi candidato de condición inicial. Otro ejemplo de esto, que lo hemos visto en el final del curso de econometría 2, es, por ejemplo, el estimador de least absolute deviation, de menor desviación en valor absoluta. Es un estimador que requiere de métodos iterativos, pero que tenemos una condición inicial más o menos razonable para eso, que sería utilizar, por ejemplo, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios como mi condición inicial para resolver el problema no lineal. Entonces, como ven, hay maneras en las cuales a veces puedo hacer esto, pero esto no quita que de todos modos, en todo problema que se respete, que sea no lineal, requiera una extensiva experimentación en términos de condiciones iniciales, para asegurarnos que tenemos o no tenemos raíces múltiples, y si es que la solución que encontramos es robusta. Puede ser que, por ejemplo, tengamos una función o un problema que sea lo suficientemente mal comportado, lo suficientemente complejo, como para que partiendo de puntos relativamente cercanos, lleguemos a soluciones completamente distintas en un caso u otro. Entonces, lo que puede haber ocurrido ahí en ese caso es que no tengamos robustez en el método que estemos utilizando para realizar
la iteración o la solución a esto. Como les decía entonces, una cosa es la condición inicial y la otra cosa es el método iterativo y finalmente está el punto de la stopping rule, de cuándo paramos. Una manera en que definimos cuándo paramos es que nosotros tenemos que definir el criterio de convergencia o de tolerancia de nuestro problema. Y lo que hacemos típicamente es decir, va a parar nuestro problema cuando estemos, por ejemplo, que la solución en la iteración 40 se parezca a la iteración 41 en hasta el quinto decimal, cuarto decimal, tercer decimal, octavo decimal. Entonces lo que estamos haciendo es crear una tolerancia en la cual decidimos dónde paramos el problema. Y si es que alcanzamos esa tolerancia, asumimos que el valor con el que iteramos, el último valor con el que iteramos, es nuestra solución. Si es que no encontramos eso y tenemos que seguir iterando, entonces, y si es que la solución que encontramos en la iteración 8 es mayor, la distancia es mayor que la tolerancia con la iteración 7, entonces tenemos que seguir hasta la iteración 9, 10, 11, 12, etc. Puede ocurrir muchas veces en que estemos justamente yendo en la dirección incorrecta o en una solución en una dirección que nos está llevando al lado oscuro de la luna en lugar de la tierra prometida. Entonces, en esos casos lo que hacemos es crear una stopping rule que nos dice que en lugar de parar cuando hayamos llegado a cumplir el criterio de convergencia, paramos en un máximo número de iteraciones. Por ejemplo, por defecto, un software razonable nos dice que después de la iteración 1000 o 500, para. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes obviamente pueden cambiar este criterio, pero lo que ustedes pueden hacer ahí es simplemente decir que si después de la iteración 500 no hemos llegado a que la diferencia entre la iteración 500 y la iteración 499 sea menor que el criterio de tolerancia que hemos dado, entonces paramos nuestro procedimiento. No paramos considerando que la solución es la que hemos encontrado, sino paramos diciendo una de dos cosas. O tenemos que ser menos exigentes en el criterio de tolerancia, es decir, hacer más chico el criterio de tolerancia, o simplemente el lugar donde estamos buscando está demasiado alejado de la solución y la condición inicial esa no es una solución inicial, o la condición inicial que hemos usado no es una condición inicial razonable y deberíamos irnos a buscar por otro lado de la superficie, en lugar de buscar por el lado donde estamos. ¿Estamos? Bien. Vamos entonces ahora con el siguiente método. Déjenme ver un segundito. Sí. Vamos con el siguiente método. El siguiente método entonces es el de un sistema no lineal de ecuaciones. ¿Ok? Lo que tenemos ahora entonces, a diferencia de lo que teníamos en el procedimiento anterior, ahora tenemos n ecuaciones, la ecuación f sub 1, la ecuación f sub 2, f sub 3, hasta la f sub n. Entonces tenemos, 8 ecuaciones y tenemos 8 incógnitas. Obviamente, para no estar perdiendo el tiempo, necesitamos tener igual número de incógnitas que ecuaciones. Si tenemos menos ecuaciones que incógnitas, ¿no es cierto? Entonces obviamente lo que vamos a tener es que vamos a tener infinitas potenciales soluciones. Si tenemos más ecuaciones que incógnitas, vamos a tener que no va a haber solución a nuestro problema. Entonces, nuestro inconveniente acá está en que cuando estamos utilizando este método necesitamos tener, 8 ecuaciones de Euler, 8 variables a resolver, 7 gradientes en nuestro sistema de máxima longitud, 7 parámetros a estimar. ¿Sí? 8 ecuaciones para 8 mercados, 8 precios en nuestro sistema para nuestro árbol de Bro. O estamos en equilibrio de Nash, tenemos tantos jugadores, función de reacción del uno, función de reacción del otro, y tenemos tantas variables de decisión como ecuaciones, ¿no es cierto?, para encontrar la solución a nuestro problema. Entonces tenemos que encontrar, para garantizar que existe por lo menos una solución, o para garantizar que existe solución, necesitamos por lo menos igual número de ecuaciones que incógnitas. ¿Ok? Bien. Lo que voy a discutir ahora es una generalización de los métodos que hemos discutido hasta ahora para ver cómo podemos resolver este tipo de métodos. Entonces, vamos a discutir primero un método que se llama el método gaussiano, que otra vez, como casi todas las cosas en la vida interesantes en términos de soluciones y métodos numéricos razonables, en términos de ideas se han hecho en el siglo XIX y las han hecho ya sea Gauss o las ha hecho Newton. Estos señores han sido los padres de todas las cosas no lineales e interesantes que resolvemos en matemáticas. Y por lo tanto, entonces,
además de otras cosas que han hecho, ¿no es cierto? Pero en su tiempo libre nos han encontrado soluciones para estas cosas también. Entonces, déjenme presentarles algunas ideas de esto. Dentro de los métodos gaussianos, tenemos el método que se llama el método de Gauss-Jacobi, y tenemos el otro método que se llama el método de Gauss-Seidel, y vamos a discutir otro método más para hacer esto. ¿Cuál es la idea acá? Recuerden que lo que queremos es encontrar, tenemos 8 ecuaciones, 8x que queremos resolver. Tenemos n ecuaciones, nx que queremos resolver. Entonces, el método de Gauss-Jacobi nos dice, bueno, nosotros ya sabemos, con algunos de los métodos que tenemos antes, ya sea bracketing, el método de secante, Newton-Raphson o iteración simple, ya sabemos cómo resolver una ecuación, una incógnita. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Que parece que se quedó pegada la pantalla en las dos primeras diapos. A ver, déjeme Que tratar puso de compartir. déjeme ver qué ha pasado. A ver, déjeme ver qué ha pasado. A ver, ahí este es el que estamos discutiendo, pero estoy tratando de ver cómo puedo volver a compartir. Ah, ¿ustedes no han estado viendo nada? ¿No están pudiendo ver esto? Ahora no. Recién sí. ¿Ahora sí? ¿Están viendo? Sí, Sí, ahora se ve sí. bien. ¿Y esto? ¿Esto que estoy haciendo? Sí. Ya. ¿Desde cuándo no ven? O sea, ¿desde cuándo está hablando como tonto en vano? No, más adelante. ¿Desde mi nombre es Rómulo? No. De las multivariadas. Ya, ok. Entonces, queremos resolver un sistema de n ecuaciones, n incógnitas. ¿Todos de acuerdo? ¿Ya? Queremos resolver un sistema de n ecuaciones, n incógnitas. Entonces, el método gaussiano, variante del método gaussiano, el método de Gauss-Jacobi hace lo siguiente. Recordamos que podemos resolver una ecuación, una incógnita, con cualquiera de los métodos que hemos discutido antes. ¿Sí? Sabemos resolver una ecuación, una incógnita. ¿De acuerdo? Bien, como sabemos resolver una ecuación, una incógnita, entonces la idea va a ser la siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Parto con un guess de, digamos que son 8 ecuaciones. Entonces tengo 8 valores iniciales para las variables de x. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que para hacer el ejemplo concreto, digamos que tengo 3 ecuaciones. La ecuación, la variable 1 es consumo, la variable consumo en el periodo 1, consumo en el periodo 2, consumo en el periodo 3. Quiero encontrar cuál es mi plan óptimo de consumo en el periodo 1, periodo 2 y periodo 3. Tengo la ecuación de Euler para el primer periodo, segundo periodo y tercer periodo. ¿Todos de acuerdo? Si quieren, creo que, a no ser que haya demasiado ruido, no, se va a acoplar mi sonido, creo. Podríamos tratar de, como es un curso chico, podríamos tratar, si quieren, de desactivar o activar su micrófono, y activen su micrófono y me dicen sí, no. Porque a no ser que sea un despelote. Si es un despelote, lo para. A no ser que realmente estén escuchando reggaetón o algo parecido, que la música totalmente. No. Parece que se puede, ¿no? Sí. Entonces, si se puede, dejemos así para que yo les haga preguntas y ustedes me digan sí, no, pared, y ustedes me pregunten algo si es que necesitamos algo. En la clase que he dado hace un rato son 69 chicos de pregrado, o sea que sería un infierno, pero acá tal vez no sea. ¿Ok? Bien. Entonces, supongamos que tenemos 3 parámetros, beta 1, beta 2 y beta 3, y tenemos la ecuación de primer orden para beta 1, para beta 2 y para beta 3. Y es un sistema no lineal de ecuaciones que depende de beta 1, beta 2 y beta 3. O consumo en el periodo 1, consumo en el periodo 2, consumo en el periodo 3, lo que fuera. Tenemos 3 ecuaciones, 3 incógnitas, ¿ok? Y entonces nos damos un guess. Decimos, por ejemplo, el beta 1 va a valer 8, beta 2 va a valer 4, beta 3 va a valer menos 7, que es mi guess para los betas. ¿Todos de acuerdo?
Entonces, lo que hago ahora es que tomo la primera ecuación, y lo que hago en la primera ecuación es que fijo los valores de beta 2 y beta 3 en los valores que tenía en la iteración anterior. Y resuelvo solamente para beta 1. No sé si me están siguiendo. Entonces voy a tener una ecuación, una incógnita. Porque resuelvo para beta 1. Entonces lo que hago es vuelvo a cualquiera de los métodos que tenía acá, y con cualquiera de los métodos que tenía acá, agarro el beta, todos los demás betas, el beta 2 y beta 3 son como si fuesen constantes, y el beta 1 de la iteración anterior, busco cuál sería el beta de la iteración siguiente, el beta 1 de la iteración siguiente que me resuelva este problema. ¿Sí? Y con eso encuentro el beta 1 de la iteración siguiente. Me voy a la segunda ecuación. Fijo en los valores de la iteración anterior, todos los betas, o todos los x en este ejemplo, menos el x2. Por lo tanto, tengo una ecuación no lineal, una incógnita. Resuelvo esta ecuación no lineal y encuentro el x2 de la siguiente iteración. Me voy a la tercera ecuación. Fijo todos los x, excepto el x de la iteración n en este caso. Estoy en la iteración n, en la ecuación n, dejo como variable solo al último x. Y encuentro para esta única ecuación, única incógnita, encuentro la solución a esto. Y con eso entonces resuelvo para ese x. ¿Qué he hecho después de que he resuelto la ecuación 1 por un método, 2 por un método, 3 por un método? Cada ecuación separada, tengo ahora un nuevo valor de x1, nuevo valor de x2, nuevo valor de x3 que salen de cada ecuación. Y con eso tengo un nuevo valor del vector de x. Y con ese nuevo valor del vector de x, agarro y me voy a la iteración siguiente, y agarro la ecuación 1, fijo todos los valores de x en la iteración anterior, y resuelvo para el próximo x, para el x del x1 de la iteración siguiente, y así sucesivamente. ¿Me siguen? Entonces, una ecuación, una incógnita para cada ecuación. Obviamente esto es un método bastante lento. Si por ejemplo he utilizado el método de secante, de bracketing acá, y he tardado mucho en esta ecuación, tengo que tardar mucho cada vez que haga esto para cada ecuación. ¿De acuerdo? Esto tiene un problema adicional, que lo hace un poco menos eficiente. Es que una vez que he resuelto, por ejemplo, para el x1 de la próxima iteración, si ustedes ven, cuando estoy tratando de resolver para el x2, me he olvidado que ya tengo una solución para el x1, que había sacado de la ecuación 1. Y tomo el x de la iteración anterior. El método Gauss-Seidel me dice, no seas tonto, y si ya resolviste para x1 en la ecuación 1, utiliza ese como un x1 fijo para resolver el valor de x2. Y una vez que he resuelto para x2, utiliza el x1 y el x2 que he resuelto con la ecuación 1 y la ecuación 2 para la ecuación 3 y así sucesivamente. ¿Me sigue? ¿Ok? Sí. Y entonces Gauss-Seidel haciendo de manera escalonada esto. Obviamente, ustedes que no son tontos, se preguntarán, ¿es irrelevante la manera de llamar la ecuación, ordenar las ecuaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Y la respuesta es no, ¿no es cierto? La ecuación más fácil de resolver debería ser la primera, porque así van a poder aprovechar esta información que la tienen razonablemente bien resuelta para poder ir agarrando los problemas más peludos de vez en cuando. ¿De acuerdo? Bien, ¿estamos? Bien. Obviamente, como les decía, todo esto es un método, todo esto requiere de haber hecho esto de una manera casi artesanal, ecuación por ecuación. ¿Sí? Esto es obviamente muy costoso. Una manera un poquito menos costosa de hacer esto es simplemente agarrar cada uno de los x y hacer un Newton-Raphson, una variante de Newton-Raphson, de un método que hemos discutido antes, el método de Newton-Raphson, de este de acá, este de acá, este de acá, hacerlo ecuación por ecuación, olvidándose de las demás. Es decir, por ejemplo, estoy en la ecuación 4, en la ecuación 4, me olvido de todas las x excepto la x4, y hago un Newton-Raphson para la ecuación 4. ¿Me entiendes? Y hago un Newton-Raphson para la ecuación 5, 6, 7, entonces hago un Newton-Raphson para cada ecuación con una sola variable. ¿Sí? Obviamente, este no es un método razonable porque no está aprovechando la información que tenemos de curvaturas, de progresos de cada ecuación. No está tomando en cuenta la interacción de cada ecuación. Puede ser que cuando resuelvo la ecuación 1, esté arruinando la ecuación 2, para el valor de x1 que estoy usando. Y eso no lo estoy tomando en cuenta porque estoy resolviendo cada ecuación separadamente. Entonces, una manera de
hacer esto, de tomar en cuenta la información completa, es utilizar una variante Newton-Raphson. En Newton-Raphson lo que hacemos, recuerden que antes el Newton-Raphson lo habíamos hecho con un escalar. Entonces teníamos el x de la iteración i más 1, es el x de la iteración i, menos el f, evaluado en la iteración i, dividido la primera derivada, evaluada en la iteración i. Ahora, la primera derivada sería la derivada de esta función respecto a x1, x2, x3, x4, xn, la derivada de esta función respecto a x1, x2, x3, x4, y por lo tanto vamos a tener un sistema de, una matriz de n derivadas, que sería para cada ecuación n derivadas. Y por lo tanto esta matriz es la que llamamos la matriz de jacobianos, y por lo tanto utilizamos la matriz jacobiana, invertimos la matriz como lo que sería el análogo a lo que antes era la derivada de acá. ¿Sí? Esta derivada de acá. En lugar de la derivada de acá, tomamos la matriz de jacobianos, que sería la matriz de primeras derivadas, y en lugar de dividir, obviamente preinvertimos por esto como matriz, como la inversa de esa matriz. ¿Sí? Entonces ahora el método es bastante simple. Partimos con un vector de que es de x, evaluamos esto acá, encontramos un nuevo x, un nuevo x, nuevo x, nuevo x, etc. ¿Sí? Bien. Supongan que ustedes son flojos o no saben derivar o la derivada es muy costosa. Entonces los métodos que se llaman los métodos de quasi-Newton, ¿sí? O los métodos que se parecen a Newton o parecidos a Newton, lo que hacen es aproximan en lugar de J algo distinto a J. Entonces, como les decía, una de ellas es simplemente hacer una iteración en la que rescalamos Newton para cada iteración, y la otra es utilizar aproximaciones que son aproximaciones numéricas a jacobiana. Entonces, por ejemplo, el Davidson-Fletcher-Plowell, BFS, que son aproximaciones numéricas hasta derivadas, que es el análogo de lo que habíamos hecho antes, lo que hemos llamado el método de secante. En el método secante lo que hemos hecho es una aproximación a la derivada. Acá lo que hacemos es una aproximación a la derivada, pero esta derivada ahora es de una matriz. ¿Sí? ¿De acuerdo? Simplemente lo que necesitamos acá es simplemente asegurarnos del criterio de convergencia. Acá es importante el criterio de convergencia. En el anterior caso, la tolerancia o la convergencia la hacemos en un escalar. Entonces, por ejemplo, x en la iteración i se parece a x en la iteración i menos 1, por ejemplo, en el quinto decimal, por decir algo. Como tenemos un solo x, es trivial hacer la comparación. Pero cuando tenemos que comparar un vector de x, tenemos que decidir si el vector de x completo es lo suficientemente parecido al otro vector de x. En ese caso, entonces, tenemos que definir cómo queremos evaluar si se parece. Y hay dos normas típicas que se utilizan, dos métricas de distancia típicas que se utilizan para evaluar convergencia en este caso. Una es la que se llama la distancia, la que se conoce como la distancia euclidiana o la distancia L2, y la otra la distancia de subnorm o de norma del supremo. Entonces la norma euclidiana es simplemente, si tenemos por ejemplo un vector de x, lo que hacemos es agarramos cada componente de x de iteración i, lo restamos del x de iteración i menos 1, elevamos cada una de estas diferencias al cuadrado y tomamos la sumatoria. Entonces la suma de cuadrados de diferencia. Esa es la norma euclidiana. ¿Sí? Y lo que hacemos muchas veces es tomar el promedio de eso también. ¿Sí? Y la otra norma es la norma que se llama la subnorm, que es una norma más rigurosa y más fuerte que la norma euclidiana. La subnorm lo que hace es que simplemente hacemos lo mismo, en el vector de x, restamos cada componente del vector de x de iteración i, con cada componente de iteración i menos 1, restamos uno del otro, y lo que hacemos es, vemos en valor absoluto, la mayor de las diferencias. Supongamos que en beta 1 la diferencia es 0.8 entre una iteración y otra, en el otro en valor absoluto la diferencia es 4.5 y en el otro la diferencia es 0.03. Entonces, la subnorm me dice que la diferencia es 4 punto algo, que era la distancia más grande. Y ese es el valor que lo comparamos con la tolerancia. ¿Muy bien? Entonces, si por ejemplo en una norma, en subnorm, lo que estamos diciendo, si por ejemplo decimos que nuestro criterio de tolerancia es 1 por e a la menos 5, por decir algo, quiere decir que queremos converger en iteraciones hasta el quinto decimal. Hasta el quinto decimal tienen que ser iguales los valores. Lo que decimos si aplicamos una subnorm es que decimos que la peor de las distancias, la más lejana de las distancias, tiene que ser menor a 1 por e a la menos 5. Todas las demás son aún menores que eso.
¿Me siguen? Ujú. ¿Ya? Y entonces la Sí. subnorma es una norma más apretada, más rigurosa y obviamente más costosa que la norma euclidiana. Hay dos maneras en las cuales yo podría evaluar convergencia y típicamente es bueno hacerlo en las dos. Una de ellas es simplemente evaluar que x de la iteración y se parece a x de la iteración y menos 1 o de la iteración siguiente. ¿Sí? Es comparar xy con xy menos 1. Ya sea en norma euclidiana o en subnorma. Pero la otra es comparar la f. Porque recuerden que lo que queremos es que f sea igual a 0. Entonces lo que pueden hacer es, en la solución que ustedes tienen, evaluar que f, evaluado en esta solución, se parece a 0 hasta tal decimal. Me siguen que no es lo mismo evaluar que el x de la iteración y se parece al x de la iteración de menos 1. Lo que estamos evaluando es no que los x se parecen acá, que son lo suficientemente cercanos, sino que el f es lo suficientemente cercano a la solución. ¿Sí? Si lo ven en el gráfico este, no estamos evaluando que los x se parezcan, sino estamos evaluando la distancia en f, en este eje. ¿Me siguen? Ujú. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces chequeen que se cumplen esas dos cosas. Y yo diría que nos quedan 5 minutos más, entonces déjenme terminar estos 5 minutos simplemente dándoles algunas cosas más que discutir. La primera de ellas, como vamos a ver en la próxima clase, resolver un sistema no lineal de ecuaciones es simplemente un paso después de algo más general que algunas veces hacemos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros optimizamos alguna cosa, y nuestro sistema es diferenciable, por ejemplo, entonces sabemos que la solución al problema de optimización va a salir de resolver las ecuaciones de primer orden. Entonces, nuestro problema original, el problema primitivo, es el de optimización, y lo que hacemos es, luego de que tenemos el problema original, nuestra solución al problema es simplemente resolver el sistema no lineal de ecuaciones. Entonces, el sistema no lineal de ecuaciones es una implicancia de nuestro problema de optimización. Van a haber problemas en los cuales, por ejemplo, si la función objetivo es muy compleja, si de hecho la función objetiva ni siquiera es diferenciable, por lo tanto, no vamos a poder derivar condiciones de primer orden y no vamos a poder resolver el sistema no lineal de ecuaciones para resolver. Y vamos a tener que utilizar otro tipo de métodos que vamos a utilizar en la próxima clase para resolver este tipo de problemas. ¿Ok? Pero si es que tenemos un problema razonablemente bien comportado, optimización, sistema no lineal de ecuaciones es el método mediante el cual resolvemos un problema de optimización. Recordando siempre que como es el método para hacer eso, no nos basta con haber resuelto el sistema no lineal de ecuaciones, sino que tenemos que garantizar que esa solución es realmente una solución al problema de verdad. El problema de verdad no es un problema de resolver el sistema no lineal de ecuaciones, sino es el problema de optimizar una función. Entonces, asegurarnos que con el valor que estamos resolviendo el sistema no lineal de ecuaciones, encontramos efectivamente un máximo comparado con otra solución que no es un máximo. ¿Sí? La siguiente cosa es discutir algo respecto al software. Obviamente acá, como les decía, como vamos a vivir en la República Independiente de cada uno durante un buen tiempo, es importante que ustedes sepan o tengan acceso a algún software para poder trabajar. Porque, yo qué sé, por gusto y por preferencias, yo qué sé, a algunos les gusta el reggaetón, a mí no, y por tanto uno desarrolla un paladar para el software, para resolver, para utilizar métodos numéricos. Mi software de predilección se llama Gauss, y Gauss es un software que me gusta mucho. He tratado de convencer a todo el mundo y nadie me hace caso. Como les he dicho, y de hecho ha habido un alumno de ustedes, de entre ustedes que me pidió hacerlo, pero Gauss tiene una ventaja adicional, que es que Gauss tiene una versión para estudiantes que es libre, y por lo tanto ustedes podrían bajar el software y podrían ensayar Gauss sin necesidad de comprarlo. Obviamente después si quieren lo compran. Yo no sé ustedes si tienen acceso pirateado o no pirateado a software, ese es problema de ustedes y sus conciencias. Yo utilizo el software que yo compro nomás, o el software libre que hay, pero Gauss es mi predilección para este tipo de cosas. Muchos de ustedes han utilizado o preferido o les han enseñado MATLAB. MATLAB es básicamente
lo mismo que Gauss en términos de casi todo. En sintaxis es igual, lo que para Gauss es corchetes, para MATLAB es paréntesis y viceversa. Lo que en un lado es coma, en el otro es punto y coma, pero todo lo demás es muy, muy, muy parecido. Y por lo tanto, si tienen MATLAB, MATLAB también va a bastar. Digo esto porque, por ejemplo, en Gauss, por ejemplo, hay un procedimiento, una librería que se conoce como NLSys, Non-Linear Systems, y la gracia de este NLSys es simplemente que ustedes le entregan el sistema no lineal de ecuaciones, condiciones iniciales, y el software, y el programa, perdón, resuelve el sistema no lineal de ecuaciones. Utilizando típicamente una variante de Newton-Raphson, ustedes pueden controlar el nivel de tolerancia, criterio de convergencia, ustedes también pueden entregarle derivadas. ¿Por qué? Porque las derivadas numéricas son generalmente peores aproximaciones que las derivadas analíticas. Entonces ustedes pueden crearse un procedimiento donde ustedes le dicen cuál es la matriz de jacobianos, evaluada en cualquier punto, y entonces ese procedimiento se evalúa en estos X, y ese es el que utiliza para resolver el problema. MATLAB tiene una librería, un procedimiento que se llama el FSOLVE, que es lo mismo. Entonces ustedes entregan un procedimiento donde entregan el sistema no lineal de ecuaciones, FSOLVE, el sistema no lineal de ecuaciones, condición inicial, y les va a entregar una solución. Un punto importante que me parece que lo he conversado alguna vez con ustedes, y con esto terminamos la clase, es el de entender muy bien a su máquina. Y es importante entender su máquina. En la tarea, de hecho, voy a pedirles un ejercicio en el cual ustedes van a entender a su computador y van a aprender cuál es el machine epsilon y el machine infinity de su máquina. ¿Qué quiere decir esto? El machine epsilon es un punto en el cual la máquina no entiende que ese punto es numéricamente representable como cero. La máquina obviamente no conoce el cero como tal. La máquina tiene un número, una capacidad de memoria, y esa capacidad de memoria le permite decirnos cuál es el mínimo número representable. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una máquina de 8 bits, quiere decir que para esa máquina, 1 por e a la menos 9 y 1 por e a la menos 10 o 1 por e a la menos 11 son exactamente iguales. Para esa máquina, eso es cero. Obviamente, 1 por e a la menos 25 es un número chico, es 0.0, hasta un 1 por ahí, tiene veintitantos ceros hasta un 1, pero si ustedes tienen una máquina que tiene una capacidad de representar 1 por e a la menos 14, 1 por e a la menos 25 para la máquina va a ser lo que la máquina llama un underflow. Es un número, es un error, que la máquina nos va a decir que ese número para esa máquina no es un número, sino es cero. ¿Por qué esto es importante? Supongan que ustedes están con una máquina que tiene un machine epsilon de 1 por e a la menos 25, por decir algo, y ustedes colocan como criterio de tolerancia o convergencia 1 por e a la menos 32. Quieren que converja hasta el decimal 32. La máquina obviamente no va a poder representar eso. La máquina lo que va a hacer es que va a tener que tratar de llegar hasta su machine epsilon. Entonces ustedes van a estar viejos y con canas hasta tratar de converger, porque la máquina va a tratar de llegar hasta lo que para la máquina es un cero. Entonces es importante obviamente que se aseguren de hacer eso. Y por eso es importante que escojan bien el criterio de tolerancia. Típicamente un buen criterio de tolerancia va hasta un decimal, hasta un quinto decimal. 1 por la menos 5 debiese ser suficiente para esto. Y también es importante, en el documento reviso algo respecto a eso, discutir la convergencia absoluta versus la convergencia relativa. Entonces vean también esos criterios de convergencia que están discutidos en el documento. Y por último, el otro extremo está con el machine infinity. Y el machine infinity es el máximo número representable por la máquina. Entonces ahora estamos en el lado del 1 por e a la menos 23, sino estamos en el 1 por 10 a la 23, o 10 a la 25, 10 a la 28, 10 a la 30, yo sé. ¿Cuál es el máximo número representable para la máquina? Entonces, si la máquina, por ejemplo, tiene puede representarme un número hasta 10 ceros, y el cero en el puesto 11, la máquina ya no lo puede representar. Entonces, para la máquina, ese número es exactamente igual que decir infinito. Y por eso muchas veces, cuando ustedes, por ejemplo, tratan de invertir una matriz que no es invertible, les va a aparecer un overflow.
O si ustedes, por ejemplo, dicen 1 dividido 0 en cualquier software, les va a aparecer un overflow o les va a aparecer un más inf, ¿no es cierto? Lo que quiere decir es, y si ustedes, por ejemplo, dijesen, y su máquina tuviese un machine epsilon, o perdón, claro, un número de machine infinity de 1 por e a la 20, cualquier número que dividido por cualquier cosa les dé un número mayor que 1 por e a la 20, les va a salir como si la respuesta fuese infinito. Aunque obviamente no es infinito, pero para la máquina eso es infinito. Entonces, es importante que, sobre todo para las tolerancias, se alejen de lo que su máquina permite como machine epsilon. Obviamente, una máquina con un procesador antiguo, en las épocas en las que, en mi época todavía se usaba disquete o cosas de esas, el machine epsilon, o yo qué sé, el machine epsilon era quinto decimal, octavo decimal, decimosexto decimal, 32 decimales, ya estamos en 64, 126, 256, etcétera. Por lo tanto, cada vez es menos relevante este punto, pero es bien importante asegurarse de entender eso. Y obviamente también la economía de los problemas. Tener un machine epsilon de 1 por e a la menos 25 puede ser bastante preciso numéricamente, pero irrelevante económicamente. Desde un punto de vista económico, decir que vamos a consumir 457.256.34753 hasta el decimal 45 puede ser irrelevante, ¿no es cierto? Entonces, es importante también asegurarse que no perdemos el tiempo en cosas que son irrelevantes.